Hola, bienvenidos de vuelta, soy Julio, hoy es miércoles 13 de diciembre y vamos a hablar específicamente de altcoins. No nos vamos a enfocar a lo macro, a la bolsa, únicamente altcoins y qué podemos esperar para el siguiente año. Ya está terminando el 2023 y es muy probable que el 2024 sea el mercado alcista para cripto en general. Claro que hemos visto Bitcoin subir un montón los últimos meses, también muchas otras altcoins, pero no es realmente todavía el mercado alcista en donde hemos superado los máximos. Usualmente después del Bitcoin halving, que ya faltan pocos días, faltan unos 4 meses, después de eso, si los ciclos se respetan, que es lo que considero que es la mayor probabilidad, ver el surgimiento de Bitcoin, crear nuevos máximos después del Bitcoin halving, que sería alrededor de abril del 2024, es ahí donde vemos un bull market verdadero. Y aunque muchas altcoins han subido y Bitcoin ha subido bastante, todavía no es realmente lo que vemos en crecimientos, en una etapa eufórica, en nuevos máximos, en general en cripto, en market cap también generando un nuevo máximo. Claro que llevamos una fuerte tendencia alcista y estas son buenas señales. Todavía no estamos en esos puntos y considero que vamos a tenerlos. La pregunta es ¿cuándo? Y ese cuándo creo que va a ser el otro año después del Bitcoin halving. Entonces sí, aunque uno puede ir preguntándose cuál es el mejor punto de entrada para diferentes altcoins, cuál es el mejor punto de entrada para Bitcoin, hay que entender que es más probable que altcoins le ganen a Bitcoin. Si uno quiere realmente rendimientos altos, no los va a encontrar en Bitcoin. Claro que es el activo más seguro dentro de cripto mismo, sería Bitcoin. Luego podríamos considerar que es Ethereum. Luego ya muchas decisiones vamos a encontrar sobre si va a ser Ripple, si va a ser Doge, Avax, Matic, Cardano. Todas esas, las personas van a tener diferentes opiniones con cada una. Pero considero que aún así, muchas del top 10 que se encuentran acá sí van a llegar a esos máximos y considero que la gran mayoría van a superar esos máximos. También, si estamos ya dentro del mercado alcista, es mejor idea estar buscando altcoins muchísimo más abajo en el ranking que estar buscando las que están aquí arriba. Una vez que ya Bitcoin superó los máximos, lo que vemos aquí arriba ya no nos va a ofrecer 10x ni 20x y algunas tal vez ya estén generando los techos. Pero ese no es el punto en el que estamos y aunque puede ser que hemos subido mucho últimamente y puede ser que tengamos un retroceso en los siguientes meses. Actualmente acabamos de tener uno de un 10% para Bitcoin, en donde mencionábamos que es un retroceso natural, normal, y llegamos incluso a un soporte importante. Hoy se está levantando Bitcoin. Creo que esta vela semanal va a terminar en rojo, y en rojo me refiero simplemente a una vela roja como la estamos teniendo. Creo que es más probable que continuemos hacia el ETF en enero. En enero sí considero que podríamos ver un retroceso más fuerte, puesto que ya hemos subido los rumores y la noticia, si la tenemos en enero, ya sea positiva o negativa, es usualmente un evento de ventas. Y esa venta, si la tenemos, sería un mejor punto de entrada también. Entonces, aunque mucho ha estado subiendo, voy a mencionar diferentes altcoins. Muchas están en mi portafolio y no todas están en puntos de entrada. Pero, nuevamente, todavía sigue siendo temprano. Y si uno está preparado para retrocesos como el que menciono que podríamos tener en enero, sería una excelente oportunidad de aprovechar esos retrocesos más adelante para aumentar las posiciones en estas altcoins, en Bitcoin mismo también. Altcoins como SEI han subido bastante, lleva un 194%, actualmente está teniendo un retroceso. La regla que yo usualmente utilizo, obviamente lo ideal es comprar cerca de etapas de rangos. En SEI estuvimos entrando cuando estaba en 0.1, actualmente ya son $2, 2.23. Tal vez no es el mejor punto de entrada, tal vez no es el fondo, pero usualmente cuando altcoins antes del Bitcoin halving, antes de ver el mercado alcista, empiezan a demostrar estas corridas, continúan creciendo. Ya no van a ofrecer toda la cantidad de rendimientos iniciales, que en este caso ya hizo 3x, pero no significa que no pueda todavía ofrecer 10x más. Más cuando altcoins como SEI todavía no están en el top 10. De hecho, si vemos el market cap total de cripto, que es 1.5 billones, todavía podríamos considerar que el mercado podría llegar al máximo anterior. Y si este 1.5 billones para crecer al máximo anterior significa que todavía podría crecer un 100%, o sea 2x, podríamos considerar que hasta altcoins que están aquí arriba harían algunas 2x. Probablemente Bitcoin sería la más lenta, la más difícil en hacer
3, 5x, y creo que Bitcoin sí podría visitar los 100,000, incluso sobrepasarlo. Ya después de eso tendríamos que ir viendo acción del precio para ver cuándo es que realmente está generando un tope o algún patrón bajista, un doble techo como la vez anterior, que no creo que sea ese el caso. O en general sentimiento del mercado, psicología, euforia, que nos avise que puede ser que ya está haciendo Bitcoin ese techo, pero creo que podría ser fácilmente arriba de los 100,000. Y solo considerando que el market cap tiene que hacer 2x, podríamos considerar que muchas de acá harían mínimo eso. Claramente, entre más abajo vayamos, muchas harían más que eso. Algunas harían 5, 10, 20x, y sin hablar del hecho de que obviamente harán unas 100x y 1000x si vamos a buscar proyectos que están en el ranking de 1000 también. Ahí se estaría asumiendo mayor riesgo. Lo ideal es dividir el portafolio en algunas seguras y otras de mayor riesgo, para que inclusive durante la volatilidad algunas crezcan más que Bitcoin, que Ethereum, que Cardano, etc. Pero siempre tengamos algunas que van a ofrecer ese seguro 3, 4, 5x, mientras otras van creciendo el portafolio aún más. Y como SEI, la que menciono, todavía no se encuentra en el top 10, se encuentra actualmente en la posición 96 en market cap con 515 millones de dólares. Es muy probable que se llegue a los 1,000 millones. Y aunque no está en el mejor punto de compra, hay que entender que retrocesos, que esto es usualmente lo que busco, en este caso ya no estaría comprando más SEI porque sí estuve comprando cerca de los fondos. Pero si quieren acumular posiciones, y esto es lo que hemos venido haciendo dentro de la academia, todos los trades que comparto dentro de Proplan Trading, cuando quiero acumular posiciones es esperar al menos un 20 a un 30%. Obviamente, si la altcoin es de rankings más bajos, 500 o 1000, por ejemplo, puede hacer que el retroceso no sea solo un 20%, puede ser hasta un 50%. Hace poco estuve mencionando también una, que fue una de las últimas compras dentro de Proplan Trading, fue Satox Coin. Esto es un ranking de 2000. Hay que entender que esto tiene mayor volatilidad, apenas 24 millones en el market cap. Desde el punto de entrada, sí hemos subido, puesto que estuvimos acumulando abajo de los 0.05, alrededor de los 0.004, y actualmente lleva un 10% de crecimiento. También ha llegado a puntos más altos, pero se puede mover mucho. Y si tiene estos retrocesos, pueden ser hasta de un 50% a veces. En estas coloco pequeños porcentajes, un 2% o un 3%. SEI ya ha crecido bastante, pero está dando un retroceso actualmente de casi un 30%. Entonces, aunque estoy mencionando muchas altcoins que no están en el punto de compra, porque obviamente las estuvimos comprando hace semanas, no significa que cuando tengan retrocesos no sean buenas oportunidades, porque todavía tienen rankings muy bajos. Y si tenemos un evento de ventas en general para el ETF de Bitcoin, muchas de estas podrían caer. No significa que les van a dar a las personas oportunidades de entrar otra vez en los fondos, eso ya sería muy improbable, pero serían unos pisos, unos retrocesos a soportes que valdrían la pena seguir acumulando. Otras como Arbitrum han estado creciendo desde el punto de entrada y, como ven, no han sido esos rendimientos como los de SEI, pero son buenas altcoins, son buenas criptos que considero que todavía tienen mucho campo para crecer hasta los máximos y claramente superarlos y entrar en la etapa de price discovery. Entonces, claramente estamos en una etapa temprana si hablamos de a muy largo plazo, y me refiero a meses hasta el otro año. Simplemente que a corto plazo las personas obviamente quieren un mejor punto de entrada, y un mejor punto de entrada es cuando vemos retrocesos como el que vimos en esta etapa también, que fue de un 22%, y podríamos considerar que también había un soporte acá que eran estos techos anteriores. Estos techos anteriores funcionarían muy bien como punto de entrada. API3, una situación similar, ha venido ofreciendo retrocesos de un 30% y continúa de manera lenta y segura. Habrá otros proyectos como los que he mencionado también que estuvimos dentro, como TIA. TIA lleva actualmente un 420%. Obviamente el punto de entrada fue soportes, un rango después del primer impulso, y ahora no ha ofrecido muchos retrocesos. Luego ofreció un 30% como en este caso, una consolidación para continuar. Esas son las oportunidades en diferentes altcoins. Polkadot, que viene siendo también de rankings más altos, esta sí se encuentra en el top 20. Polkadot está en el número 12. No necesariamente importa si va a subir escalones, lo que importa es que subirían muchas de estas porque el market cap en general también subiría. Y considero que mínimo visitaríamos el máximo anterior del market cap, o sea que sería 2x, y también considero que lo vamos a superar.
Cuando Bitcoin supera los máximos anteriores también, muchas de estas subirían no el escalón, pero subirían en market cap, ofreciendo esas 2, 3, 4, 5x. La lógica es que entre más abajo, más crecimientos también, pero más riesgo se asume. Otras como Matic tal vez no van a ofrecer el punto de entrada que anunciamos dentro de la academia, pero sí ofrecen estos retrocesos cuando llega la resistencia de también cerca de un 30%, fue un 26%. Y estas son oportunidades nuevamente para entrar. Entonces, muchas altcoins, nuevamente tomando en cuenta que si se entra hoy, no es el mejor punto, pero igual estamos en distancias muy largas hacia los máximos anteriores. Si es una inversión y uno no va a estar preocupado todos los días porque qué va a estar haciendo el precio, uno simplemente va dividiendo los puntos de entrada en cada día que tenga retrocesos, puesto que aún no es ese mercado alcista. Entonces hay que ser realistas. Cuando se está hablando de trading, uno va a querer buenos puntos de entrada, pero si estamos hablando de inversiones, estos siguen siendo buenos puntos de entrada para la mayoría de las que estoy mencionando acá. Un trade que tuvimos que fue Multiverse X, también estuvimos comprando en los fondos. Para este ciclo me refiero, no los fondos desde el ciclo anterior, sino en esta etapa. Ahora ya lleva aproximadamente un 200%, cerca de un 180% en el punto más alto. Ahora ya está generando un breakout. Y nuevamente, lo que uno podría esperar para acumular, si no se tiene la posición del todo, yo no estoy acumulando, puesto que ya las posiciones se encuentran desde estos puntos abajo, pero si uno anda buscando todavía posiciones, quiere esperar un retroceso, en este caso podría ser hasta el soporte anterior, que vendría siendo un 22%. Y si genera un breakout a la línea promedio de 20 periodos, como usualmente funciona también punto de entrada, ya sería cerca del 30% para Multiverse X. Hace poco vi que preguntaron por Near, y Near también. Muchas de estas altcoins lo que hicieron fue generar primero un breakout, y muchas de las que he mencionado han hecho esta acción del precio. Por eso entramos en varias al mismo tiempo, porque una vez que tuvimos validaciones de unas pocas, nos indicaba que muchas iban a hacer el mismo camino, a diferente tiempo, a diferente rendimiento, pero eventualmente iban a seguir este patrón. Romper la tendencia bajista, igual como lo hizo Near, y después de eso continuar subiendo. También vimos volumen en el breakout, que es una buena señal. También ante el par de Bitcoin estaban generando mínimos mayores. Ahora, Near probablemente no se pueda volver a comprar aquí abajo. Esta no la tengo en mi portafolio, simplemente la estoy mencionando porque veo que preguntan por ella en los comentarios. Y si no se tiene Near, hay que entender que las mejores oportunidades van a ser retrocesos cerca de un 20 a un 30%. En este caso ofreció un 22%, en este caso un 20%, y a la línea promedio de 20 periodos. Ahora, estas son buenas oportunidades porque ofrecen esos retrocesos, pero también entender que en enero podríamos, de aquí hasta el Bitcoin halving, usualmente vamos a ver un retroceso general del mercado y probablemente sea la noticia del ETF. Y ahí sí podría ser una mejor oportunidad. Pero si no se tiene esa oportunidad, ese retroceso, lo ideal es igual tener posiciones, porque nuevamente todavía es temprano, si somos realistas, todavía queda campo de crecimiento para ir acumulando posiciones. Y si tenemos ese evento, que usualmente la tenemos antes del Bitcoin halving, pueden ver en Bitcoin que antes del Bitcoin halving hay al menos lateralización de algún tipo, como la tuvimos acá. Esto fue un cisne negro, esto fue la pandemia, pero también en mercados anteriores, lo que es el Bitcoin halving, el mercado sabe que es un evento importante, compra en anticipación, y después también Bitcoin puede experimentar en la noticia, o sea, en el Bitcoin halving, retrocesos de hasta un 40%. Aquí fue un 40% porque fue el 2016. No considero que sea nuevamente esa cantidad de retroceso. Es un mercado más grande, ya es más difícil tener esa volatilidad, pero podríamos experimentar algo así. Y si no se tiene esa caída, de igual manera ya estaríamos en posiciones actualmente en diferentes altcoins, en diferentes criptos, que claramente traemos una tendencia alcista en. Avalanche también se encuentra en el portafolio y esta no fue una entrada perfecta. Nuevamente mencioné algunos ejemplos que sí, como TIA, como SEI, como Polkadot, pero otras, como Avalanche, no exactamente entré en doble piso o en el breakout de la tendencia bajista, que en este caso hubiera sido esta etapa, pero fue en la segunda consolidación. Después de un impulso y vimos el breakout de este rango, el buscar esta etapa también en combinación con la línea promedio de 20
periodos sirvió como un punto de entrada para Avalanche y ahora está creciendo y eventualmente vamos a generar también una consolidación, vamos a generar también más adelante un retroceso similar de un 20 o un 30%. Podríamos ver hasta 40 o 50% en altcoins, porque altcoins sí son más volátiles que Bitcoin y esas son oportunidades de entrada. Claro que ha subido bastante, pero nuevamente no ha llegado a los máximos y considero que estos proyectos son muchísimo más probables de superar los máximos, porque si vemos la gráfica ante Bitcoin, sí tienen una tendencia alcista ante Bitcoin, que eso es algo muy importante de ver también. Si tienen al menos un rango, tienen mínimos mayores ante Bitcoin, significa que siguen evaluándose ante Bitcoin. Algo que hay que evitar es, por ejemplo, Litecoin, porque Litecoin podríamos ver la gráfica ante el dólar y no se vería tan mal. Podemos ver que es básicamente un rango gigantesco. Algunas personas considerarían que incluso hay mínimos mayores últimamente, pero si vemos Litecoin ante Bitcoin es una tendencia bajista eterna. Desde el surgimiento, donde sí, por algún momento fue muy rentable y le ganaba a Bitcoin, desde básicamente el 2019, no ha logrado salir de esta tendencia bajista, genera fakeouts y ahora está generando hasta un nuevo fondo. O sea, no nos interesa cómo se ve ante el dólar si sabemos que es mejor estar en Bitcoin que en Litecoin, porque ante Bitcoin sigue perdiendo y perdiendo. Entonces, esta es una manera también de identificar esas altcoins que van a superar sus máximos porque tienen una tendencia positiva ante Bitcoin. Todo lo contrario a este ejemplo, que es Litecoin. Leox o Galileo Protocol es una altcoin de baja capitalización también, de estas nuevas, que sí ofreció un rango en donde también eventualmente tuvo un breakout. Estuvimos entrando en Leox en este breakout exactamente y ya lleva más de un 125%. Tal vez estas, como son más nuevas, no ofrecen esos retrocesos como vemos en algunos otros ejemplos que he visto acá de un 30%. Apenas ofrecen lateralizaciones de unos 2 días y aquí inclusive fue un 20%. En esta otra etapa fue un 16% y continúan subiendo. Esta tiene una acción del precio muy similar a SEI o a TIA y son nuevas. Estas altcoins nuevas creo que van a tener excelentes rendimientos en el mercado alcista. Es algo muy similar a Kaspa. No tengo Kaspa en el portafolio porque ya en este punto ha crecido mucho. No me interesa. Pueda seguir subiendo y claramente creo que Kaspa va a seguir subiendo, pero prefiero buscar oportunidades como estas que ofrecen puntos de entrada y acción del precio similar a Kaspa, como TIA, como SEI. Estas no suelen detenerse una vez que se levantan porque son esas altcoins nuevas que son muy prometedoras en diferentes sectores de AI, de rendering, de DEXs o gaming. Todas esas tendencias que sabemos que tienen bastante posibilidad para el mercado alcista. Y nuevamente siguen siendo etapas tempranas. Ahora que menciono Kaspa y por qué no la he comprado, Kaspa es un éxito, me parece un muy buen proyecto, pero ya está en el ranking 28. Las personas que tienen Kaspa creo que es una buena posición para sostener, pero las personas que comprarían hoy Kaspa esperando 100x tienen que ser realistas que ya en estos rankings es muy difícil 100x. De hecho, tendría que llegar un market cap superar al del top 10 para lograrlo y eso no es muy probable. Entonces, si estos proyectos se compran, lo único que hay que saber es que hay que ser realista en hasta dónde va a llegar. Creo que va a seguir subiendo, sí, pero no significa que va a llegar a la posición número 2 de, por ejemplo, la Ethereum. Para ser 100x de los 2.000 millones que tiene Kaspa actualmente, que se encuentra acá, 100x significa que estaría llegando casi que al tamaño de Ethereum y eso no tiene lógica. Entonces, uno puede tener Kaspa, inclusive estar comprando hoy en día si se desea, pero no puede pensar que va a llegar a los tamaños de Solana, pero no esperar 100x. Creo que 10x es algo todavía más aproximado, algo más realista y aún así, desde estos puntos, puede hacer que tenga que experimentar un retroceso y una etapa de acumulación antes de hacer eso, lo que significa que ofrecería un mejor punto de compra más adelante. Cardano es una que ha sido odiada, puesto que ha caído mucho y era una comunidad nuevamente que es muy religiosa con Cardano y esa no es la idea en cripto. La idea en cripto es tomar ganancias de todas las que he mencionado, de SEI, TIA, inclusive Bitcoin en algún momento, porque si uno no toma ganancias va a pasar lo que pasó con Cardano, que muchas personas se enojan con el proyecto. El proyecto ahora se está levantando. Ahora, ¿yo amo Cardano? No, la verdad no amo ninguna cripto. Tal vez
Tal vez Bitcoin es la única que considero que es realmente un proyecto que considero absolutamente necesario. Todas las demás pueden ser estafas, de hecho. Pero Cardano, cuando llega a puntos importantes, vale la pena ser comprado. Ahora Cardano, desde el punto de entrada que estuvimos anunciando dentro de la academia, lleva un 120%. Pero también hay que ser realistas que Cardano, llegando a los $3, ya está en etapa de riesgo porque es el máximo anterior. Sí considero que Cardano va a superar ese máximo anterior y creo que va a ser esta línea de tendencia que nos ha marcado los máximos anteriores. No voy a simplemente sostener a llegar a los $6 o $5 o $7, sino es que cuando lleguemos a los $3, si vemos acción del precio débil, si vemos a Bitcoin realmente ya muy eufórico, si vemos que el mercado ya está eufórico por todo lado y hay anuncios otra vez en la tele sobre cripto y todo, es mejor tomar ganancias en ese punto. Pero si todavía vemos que hay campo y Bitcoin todavía demuestra fuerza y todavía Bitcoin no está en topes importantes y nuevamente no hay sentimiento exagerado eufórico en la psicología de las masas, puede ser que Cardano sí llegue hasta los $6 o los 5, dependiendo dónde sea que se encuentre para cuando esté en esta resistencia. Entonces, en todas estas hay que considerar tomar ganancias e inclusive, aunque sean odiadas, si están en buenos puntos y demuestran fuerza, también vale la pena ser compradas. Ahora Cardano no está en el mejor punto de compra, pero nuevamente, si uno realmente quiere acumular Cardano, porque es algo que uno quiere, no necesariamente uno debería comportarse si en cripto, uno no debería por qué querer tener una altcoin, como si no sobraran miles, y siempre van a existir altcoins que en acción de precio nos demuestran que es un buen trade, una buena inversión incluso, porque al final de cuentas la mayoría de estas hay que venderlas cuando estamos en una etapa eufórica. Creo que la única que realmente vale la pena sostener si se desea es Bitcoin. Pero si realmente se quiere tener Cardano, eventualmente vamos a tener estas etapas de consolidación y también retrocesos de un 20%. Actualmente creo que puede ofrecer ese 20% hasta este soporte o hasta la línea promedio de 20 periodos, que podría tomar un poco más de tiempo, puede ser hasta un 30%. En fin, eso es lo que quería mencionar en el video de hoy. Altcoins todavía hay muchas que, aunque uno pueda ver que han subido mucho, no significa que no puedan seguir subiendo. Simplemente, si uno quiere un muy buen punto de entrada, va a tener que aceptar el hecho de que hay que esperar y que tal vez ese 20% o 30% nunca se tenga de descuento para entrar. Pero aún así, todavía estamos temprano, todavía queda campo para el bull market y también entender que también podemos tener un retroceso verdadero en los siguientes meses para la noticia del ETF o como usualmente vemos cerca del Bitcoin halving, y esos van a ser un mejor puntos de entrada. Pero si no se tienen esos puntos de entrada específicos, no hay ningún problema en estar acumulando desde hoy. Y si se tiene esa oportunidad, también acumular cuando llegue la oportunidad. Yo personalmente simplemente estoy sosteniendo, me encuentro en largo en general en cripto, también en ciertas acciones, pero cuando nos acerquemos a la noticia del ETF, dependiendo lo que demuestre el precio y las gráficas, puede hacer que tome un porcentaje de ganancias para aprovechar un retroceso más adelante. Sé que hay muchas altcoins que no logro mencionar acá, es muy difícil mencionar todas las altcoins en un solo video, bueno, es imposible de hecho, pero la mayoría de comentarios trato de ir mencionando y la mayoría de las que se encuentran en mi portafolio que me han seguido dentro de la academia también los mantengo al tanto claramente dentro de la academia, en las sesiones en vivo y en la comunidad, pero aquí algunas cuantas también en YouTube. Pueden ingresar a Proplan Trading si desean con la promoción actual para Navidad. Les dejo ese enlace abajo. Tienen curso paso a paso, sesiones en vivo, señales compra y venta que yo realizo, acceso de por vida a todo esto en la comunidad. Les dejo ese enlace abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar. Déjenme un like, comentarios abajo y nos veremos en el siguiente. Chao.